Bueno, jóvenes, ahora les voy a explicar acerca del movimiento parabólico. Como pueden ver acá, el movimiento parabólico se puede dar también en la vida real. Podemos ver acá cuando el jugador está lanzando una pelota con la cabeza y entonces la está lanzando al arco. Ustedes pueden ver que acá se está dando lo que es el movimiento parabólico, que se lo puede ver mucho más, se puede decir, eh, gráficamente, ya de esta manera, en donde pueden ver que el movimiento parabólico tiene también cierto movimiento horizontal, pero también cierto movimiento vertical. A medida que va avanzando el balón, entonces se va formando como una parábola, ¿ya? Para que se dé el movimiento parabólico hay ciertas restricciones. Por ejemplo, no puedo lanzar muy alto porque se escaparía de la gravedad de la Tierra. No puedo tampoco lanzar con mucha velocidad porque esto haría que este movimiento tenga que ver con lo que es, se puede decir, el contorno de la Tierra, ¿listo? Entonces, para despreciar estas cosas, siempre tiene que ser la velocidad mínima, tiene que ser también la altura, no tiene que ser muy alto a donde se vaya a lanzar, entonces así se da el movimiento parabólico, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos la velocidad y también cuando hablamos de distancia, por ejemplo, la velocidad que se da, esta velocidad va a ser la velocidad resultante, pero nosotros sabemos que la velocidad resultante va a tener dos tipos de velocidades, un movimiento en el eje X, que sería horizontal, y un movimiento en el eje Y, que sería vertical. Ustedes, como pueden ver, hasta que llega a este punto, por ejemplo aquí, el movimiento es vertical, ¿ya? Es hacia arriba, por lo tanto, va en contra de la gravedad y va a ser negativo. Cuando llega a este punto, cuando alcanza la altura máxima, entonces la velocidad se hace cero, ¿ya? Puede ser una velocidad en el eje Y, ¿ya? Va a ser cero. No estamos hablando de la velocidad en el eje X, que en el eje X tiene solamente un valor. Bien, entonces cuando comienza a descender el balón, entonces también la velocidad ya no va a ser negativa, no va a ser positiva porque va a favor de la gravedad porque está ya llegando al piso, ¿no? Igual esta otra velocidad. Y las velocidades horizontales se van a mantener, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tenemos que también tomar en cuenta que desde este punto, de donde sale el balón hasta donde llega, hay una distancia que es conocida en el movimiento parabólico como alcance, ¿ya? Es el alcance máximo. También hay otro factor que tenemos que conocer en el movimiento parabólico, que es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que permanece, en este caso, el balón en el aire. Entonces, desde aquí, todo el recorrido hasta aquí, sería el tiempo de vuelo. ¿Listo? La altura máxima es la altura a la que llega el balón, la máxima altura a la que llega el balón, ¿ya? Sería este punto de acá, conocido como altura máxima. Luego de tener en cuenta todos estos términos que vamos a utilizar, ahora recién podemos pasar a lo siguiente, que son las fórmulas. Las fórmulas que vamos a utilizar, como son, es un movimiento parabólico, entonces tiene tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X solamente vamos a tener esta fórmula, velocidad igual a distancia sobre tiempo. No nos olvidemos que la velocidad va a ser X, la distancia va a ser X. El tiempo no vamos a poner en X porque el tiempo de acá puede ser igual al tiempo de acá, que tampoco nos estamos poniendo en X. Las fórmulas en el eje Y, parecidas al del movimiento compuesto, igual, velocidad final en el eje Y va a ser igual a velocidad inicial en el eje Y, más o menos, según sea para arriba o para abajo, gravedad por tiempo al cuadrado. La segunda fórmula, la segunda fórmula sería velocidad final por Y al cuadrado, igual a velocidad inicial por Y al cuadrado, más o menos 2 gravedad por altura. La altura también no podemos ponerle Y porque sabemos que la altura es Y, pero bueno, ya ahí la vamos a dejar. Altura Y igual a velocidad inicial por tiempo, más o menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Ya, acá hay algo,
Este tiempo de acá lo vamos a borrar. Es así la fórmula, ¿sí? Está por D más S2. Muy bien. Ahora continuemos, ya tenemos las fórmulas y ahora continuamos con lo siguiente, que serían los ejemplos, ¿ya? Para los ejemplos les voy a pedir que tomen mucha atención para cada una de las cosas que voy a decir. No lo vamos a resolver como está en el texto, porque en el texto se limitan a sustituir en una fórmula y listo, ¿no? Entonces, no, la física no es sustituir en una fórmula nada más. La física va más allá. La física es comprender el ejercicio, saber por qué sale este resultado y saber qué es lo que está pasando en el problema. Entonces acá dice, un cañón dispara un proyectil, y acá podemos ver acá, el cañón va a disparar el proyectil y tiene una velocidad de salida de 300 metros sobre segundo. Acá la velocidad de salida, quiere decir la velocidad inicial, va a ser 300 metros sobre segundo, formando un ángulo de 60 grados con la horizontal. Esta es la horizontal, esta es la horizontal, y forma un ángulo de 60 grados. El cañón con el suelo forma un ángulo de 60 grados. La velocidad inicial es 300, ¿ya? Entonces, todos estos datos tenemos que tener bien en cuenta, esta velocidad, ¿no? Formando, dice, un ángulo de 60 grados con horizontal. Bien, nos piden calcular la altura máxima alcanzada por el proyectil, que se representa con altura máxima, H max, ¿no? Y el B, el tiempo de vuelo, y el C, el alcance máximo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Ver qué es lo que tenemos, ¿listo? Para ver qué es lo que tenemos, entonces lo que primero tenemos que anotar son nuestros datos. Y nuestros datos ya sabemos que van a ser tanto en el eje X como en el eje Y, ¿ya? Ahora vamos a colocar acá, en el eje X, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué tenemos? En el eje X no tenemos nada, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. Distancia máxima es lo que nos piden, que sería el alcance máximo, ¿no? Y después el tiempo de vuelo, la altura máxima alcanzada a proyectil. El primero dice la altura máxima alcanzada a proyectil, ¿ya? Vamos a alimentarnos a no colocar estos datos, ya, porque para no hacerlo muy extenso, y solamente vamos a colocar, tomando en cuenta la figura que nos muestran acá. Sabemos que tenemos una velocidad inicial de salida, entonces yo voy a graficar la velocidad inicial de salida, ¿ya? Como un vector, fíjense ahí, estoy graficando esta velocidad inicial de salida, ¿ya? Esta velocidad inicial de salida, que tiene un valor de 300 metros sobre segundo, pues va a tener dos componentes rectangulares. Tanto va a tener en el eje Y, también va a tener en el eje X. Ya, muy bien. Vamos a pintar con líneas punteaditas, cómo es que se han formado estos dos vectores, ¿no? Bien, y entonces tenemos esto, ¿ya? Entonces tenemos acá, esta sería la velocidad en el eje X y esta sería la velocidad en el eje Y. Pero ambas vienen ¿de qué? De la velocidad inicial, de esta que nos dan de 300 metros. Vamos a ponerle solamente B, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a encontrar la BX y la BY, que es lo primero que tenemos que encontrar, porque estamos trabajando en movimiento parabólico. Entonces colocamos B de X, que es muy fácil para reemplazar esto, ¿ya? Cuando colocamos en X, nos tenemos que dar cuenta que vamos a trabajar con coseno. Cuando trabajamos en Y, entonces en seno. Entonces vamos a colocar acá B de X va a ser igual a B por coseno del ángulo. Coseno del ángulo tita, si ustedes quieren, ¿ya? Bien. Ahora esto va a ser igual, vamos a reemplazar acá, en vez de colocar B, el valor de B, que sería 300 metros sobre segundo, por coseno del ángulo. ¿Qué ángulo estamos trabajando? Pues estamos trabajando el ángulo de 60 grados que nos da en el problema. 60 grados. Y tenemos que sacar acá su valor. Lo mismo hacemos con la velocidad en el eje Y. En el eje Y vamos a tener, en vez de coseno, vamos a tener seno. Velocidad por seno
del ángulo. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser? Va a ser igual a 300 metros sobre segundo. Vamos a mantener las unidades, aunque a veces trabajar con unidades es un poco complicado, pero lo vamos a mantener para que ustedes sepan a dónde se va. Y colocamos seno, ¿sí?, de 60 grados. Ahora operamos en la calculadora, sacamos este resultado y colocamos entonces 300 por coseno de 60. Todos en la calculadora, entonces 300 por coseno de 60. Y nos da un valor de 150. Y ese valor lo vamos a anotar acá. Y no nos olvidemos que estamos hablando de ¿qué? De la velocidad en X. 150, que va a ser metros sobre segundo. Bien. En este otro caso, hacemos lo propio, multiplicamos 300 por seno de 60. Y nos da un valor de 259.81, redondeado, a dos dígitos, ¿no? 259.81. Nos da 807 y otros números, pero redondeado a dos dígitos sería 81. Muy bien. Ya tenemos entonces, y vamos a colocar también los metros sobre segundo, no tenemos que olvidar. Listo, ya tenemos entonces velocidad en el eje X y velocidad en el eje Y que vamos utilizando durante todo el problema. Ahora nos vamos acá, al inciso A. El inciso A, ¿qué es lo que nos dice? Dice calcular la altura máxima alcanzada por el proyectil. Nosotros tenemos tres fórmulas o dos fórmulas para altura. Si vamos a ver, por ejemplo, las fórmulas de altura, vamos a ver, en el anterior, ya, acá tenemos las fórmulas de altura, tenemos esta de altura, y también tenemos esta. Esta yo creo que es la más aconsejable, porque ya está despejada. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Entonces vamos a colocar altura es igual a la velocidad inicial, pero ¿en el eje qué? En el eje Y, ¿ya? Por el tiempo. Acá será más o menos. Como está subiendo el proyectil, ¿ya? Entonces va a ser menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso nos piden en inciso A, ¿no? Bien, ahora decimos la velocidad, por ejemplo, en el eje Y, ya tenemos, ¿ya? El que no tenemos va a ser ¿qué? El tiempo, ¿no es cierto? No tenemos el tiempo. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, en esta fórmula no tenemos el tiempo. ¿Qué más no tenemos? No tenemos la altura máxima, por lo tanto no podemos utilizarla, ¿no? Entonces vamos a ver, primero tenemos que hallar el tiempo para sacar la altura máxima. Y para eso, entonces, vamos a dejar aquí estancada esta fórmula para primero encontrar el tiempo, que es lo que necesitamos. Para hallar el tiempo, podemos encontrar el tiempo en este trayecto, desde donde sale acá hasta donde llega aquí, ¿ya? Para saber el tiempo. Ese tiempo podemos obtenerlo, ¿ya? Este tiempo va a ser hasta aquí. Como es hasta aquí, la velocidad ya tenemos en el eje Y, que es 259.81, pero aquí la velocidad en este punto ya sabemos que se hace 0. Si acá tomamos como inicial, entonces en este punto será la velocidad final igual a un momento en donde se para el proyectil y luego comienza recién a descender. Por eso la velocidad en este punto es 0. Si nos pidieran de este otro tramo, entonces la velocidad inicial sería 0 y la final sería acá abajo. Pero en este caso estamos calculando con los datos que tenemos desde este punto hasta este punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para hallar el tiempo? Porque no nos piden hallar el tiempo desde aquí hasta aquí, pero podemos hallar con lo que tenemos y es lo único que tenemos. ¿Ya? Entonces nos vamos a la siguiente fórmula, que sí tiene tiempo. La primera fórmula podemos utilizarla también. A ver, vamos a ver si nos da la primera fórmula. Dice velocidad final, dice la primera fórmula, es igual. No nos olvidemos que esta velocidad final es 0, ¿no?
es igual a velocidad inicial, ¿listo? Esta velocidad inicial que estamos viendo es en el eje Y. No nos olvidemos que todo lo que es vertical, para arriba o para abajo, siempre va a ser con el eje Y. ¿Ya? Velocidad inicial en el eje Y, ¿ya? Más menos, y como está subiendo va a ser menos, un medio, no, este no es un medio, acá va a ser velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Listo, ya está la primera fórmula colocada. Pero lo que nosotros queremos saber es el tiempo. Primero vamos a tachar acá esta velocidad final que se hace 0 y nos va a quedar 0 igual a la velocidad inicial en el eje Y. Ya no vamos a poner velocidad inicial en el eje Y porque ya sabemos que es la velocidad inicial. Así que vamos a poner directamente BY, que sería velocidad en Y, menos gravedad por tiempo. ¿Listo? Ahora recién despejamos. Esta gravedad por tiempo que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo. Esto va a quedar así y esto va a ser igual a B, Y, velocidad en el eje Y. Luego vamos a despejar lo que es tiempo y entonces va a quedar igual a BY sobre G. Bien, el tiempo entonces será BY quiere decir velocidad en el eje Y, tenemos 259.81, y eso copiamos. 259.81 metros sobre segundo. Ya estoy copiando solamente el valor de velocidad en el eje Y, y ahora lo voy a dividir entre la gravedad. La gravedad es 9,81, yo coloco 9,81, y no nos olvidemos de las unidades, que va a ser metro sobre segundo al cuadrado. Listo. Una vez que tenemos eso, ahora hacemos divisiones, colocamos 259.81 dividido entre 9,81. Y nos da un valor de 26.48 redondeado. Entonces anotamos ese tiempo. El tiempo va a ser entonces, hasta ese punto, 26.48. Conte que este tiempo no nos lo piden, pero es necesario saberlo para luego resolver los incisos que nos están pidiendo. Acá siempre hacemos extremos con extremos, ¿ya? Y también hacemos medios con medios, ¿no? Metro por segundo cuadrado, anoto las unidades, metro por segundo cuadrado, y luego voy a dividirlo entre segundo por metro. Segundo por metro. Un segundo de acá se simplifica con otro segundo, metro con metro, y nos va a quedar segundo. ¿Listo? Entonces, esto de aquí llegaría a ser el tiempo. Este es el tiempo, pero es un tiempo hasta dónde estamos calculando, hasta aquí. ¿Ya? Pero ahora, con ese tiempo, también podemos calcular la altura máxima, porque la altura máxima también está en este punto. Ahora sí, con ese tiempo vamos a calcular la altura máxima. Colocamos entonces acá la altura va a ser igual, ¿ya? BY, que sería la velocidad en Y, que es 259.81, la copiamos, 200, vamos a hacerlo un poquito más acá, que no nos va a alcanzar. Entonces acá, para que expliquemos mejor, altura es igual entonces a 259.81 metros sobre segundo. Listo. Ahora lo voy a multiplicar por el tiempo. El tiempo es este tiempo hasta el punto de arriba, ¿no? Hasta el punto en donde ya no puede el balón más subir, digamos, ¿no? Entonces sería 26,48 segundos. ¿Ya? Ahora acá
también el signo negativo, copiar el signo negativo, vamos a hacerlo con otro color, el signo negativo, debido a que los negativos y positivos siempre separan lo que son los valores. Es negativo porque está subiendo para arriba el balón. Entonces colocamos acá un medio de la gravedad, que va a ser 9,81. Le dije que no nos iba a alcanzar. Metros sobre segundo cuadrado. Y el tiempo que tiene que estar, entre paréntesis, que va a ser ¿cuánto? 26,48. Y no nos alcanzó. Listo, vamos a borrar un poquito esto. Ya, esta parte de ahí. No se preocupen que igual lo vamos a hacer acá. Sería gravedad por tiempo. Y acá sería BY. Era lo que había borrado. Muy bien, continuamos entonces acá. Entonces hacemos paréntesis. Y el tiempo va a ser 26,48. 26,48 segundos. Todo esto al cuadrado. Muy bien. Ahora que ya lo tenemos así, ahora podemos entrar a multiplicar. Altura. ¿Cuánto va a ser la altura? Tenemos 259,81 y lo vamos a multiplicar por 26,48. ¿No? Y nos va a dar un resultado de 6.879,77, redondeado. Ahora decimos menos la otra parte que está acá, que un medio es 0,5. Si ustedes agarran y dividen 1 dividido entre 2, les va a dar 0,5. ¿Ya? Esos 0,5 le van a multiplicar 9,81. Y luego lo van a multiplicar también, colocan multiplicación y luego paréntesis, colocan 26,48 y eso va a ser al cuadrado, colocan al cuadrado y cierran paréntesis. Y ahora nos va a dar resultado de 3.439,34 redondeado. Lo anotamos 3.439, 4.339,34. Entonces sería, fíjense acá, nos está dando, acá segundo, las unidades, acá nos olvidamos, segundo con segundo se iban, y acá quedaba metros, ¿ya? Y acá segundo cuadrado, con este segundo por segundo, segundo cuadrado, nos va a dar igual metros, ¿ya? Ahora hacemos la resta, y la resta nos da entonces la altura máxima. Bien, ponemos 6.879,77 y vamos a restarle 3.439,34, ¿ya? Y nos va a dar un resultado de 3.440,43. 3.440,43 metros. Olvidemos las unidades, siempre hay que colocarlas. Y esto llegaría a ser la primera respuesta. Esto llegaría a ser la altura máxima. ¿Listo? Esto llegaría a ser la altura máxima. Lo vamos a redondear ahí. ¿Listo? Esta es la altura máxima. Y ahora nos vamos con el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? El inciso B dice el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo habíamos dicho que es desde donde comienza a lanzarse hasta donde termina. Sabemos que el tiempo que hemos calculado acá es el tiempo hasta este punto de aquí.
pero el tiempo de vuelo llega hasta acá. Entonces, solamente a este resultado del tiempo que hemos obtenido, lo multiplicamos por 2 y entonces vamos a obtener el tiempo de vuelo. Colocamos entonces inciso B. Ya, en el inciso B vamos a colocar tiempo de vuelo que va a ser entonces este tiempo de acá, 26.48 segundos, esto multiplicado por 2. Y estos 26.48 multiplicados por 2 nos da 52.96. Entonces nosotros ponemos como tiempo de vuelo 52.96 segundos. Listo, y esto es el tiempo de vuelo. También lo vamos a encerrar para saber qué es la respuesta del inciso B. Muy bien. También nos piden encontrar el alcance máximo, que sería esto, desde donde es lanzado en forma horizontal hasta donde llegue a caer esta distancia. Y esta distancia, como es horizontal y nos hablan del alcance máximo, siempre va a ser en MRU. Por lo tanto, nosotros agarramos y colocamos, vamos por el inciso C, ¿no? Entonces vamos a colocar inciso C y vamos a calcular el tiempo, la distancia, que es el alcance. Distancia, vamos a colocar, es igual a alcance. Alcance quiere decir hasta donde llega en forma horizontal el proyectil. Bien, tenemos una sola fórmula que es velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Ya hemos dicho que esto va a ser velocidad en X y esto va a ser distancia en X también, ¿no? Entonces, fijémonos que lo que queremos de acá es la distancia en X. Entonces despejamos la distancia en X y nos va a salir igual a velocidad en X por tiempo. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, solamente es reemplazar. Distancia en X es igual ¿ya? A velocidad en X, ¿ya? Que llegaría a ser ¿cuánto la velocidad en X? Si nos vamos arriba, ya habíamos sacado al comienzo la velocidad en X. Velocidad en X, 150 metros sobre segundo. Entonces solamente es reemplazar ese valor. Colocamos entonces 150 metros sobre segundo y lo multiplicamos por el tiempo. ¿Qué tiempo será? ¿Tiene que ser el tiempo a la mitad o el tiempo de vuelo? Tiene que ser el tiempo de vuelo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hasta que llega a caer en el piso, ¿no? Entonces el tiempo llegaría a ser 52,96 segundos. Ahora segundo con segundo se simplifica y nos queda como distancia X, alcance, 150 por 52.96. Y nos sale un valor de 7.944. 7.944. Y las unidades que nos quedan serían metros. Entonces, con esto ya hemos terminado el ejercicio. Y bueno, lo vamos a encerrar también para que ustedes sepan que este es el tercer resultado. Y también está correcto. Muy bien, jóvenes, este es el ejercicio que les estoy mandando de ejemplo para que ustedes lo vean y también lo analicen.